Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, queridos televidentes. Estamos una noche más en este su programa, el debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, tratando temas trascendentales del derecho. En esta ocasión tenemos un tema bastante importante que ha tratado o ha sido de conmoción social, que es la violencia de género. Y estamos junto a un tratadista internacional quien nos va a dilucidar bastantes temas. Estamos junto a Javier Terruelo, quien es catedrático de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias, Beatriz, y sobre todo gracias al Colegio de Abogados de Pichincha por la invitación. Estoy muy agradecido porque he tenido ya varias visitas al país y siempre he sido tratado de forma excepcional. Por eso soy yo el que está agradecido por la invitación. No, muchísimas gracias. Vamos a tratar este tema con alguien que es autor de varios artículos y de un libro acerca de esto, de la violencia de género y su pic más alto, que es el femicidio. Además de esto, ha sido contratado en España por varios organismos públicos para desarrollar planes de prevención de este delito. Javier, esto es bastante importante porque al menos en nuestra sociedad, sé que pasa a nivel mundial, es un tema bastante álgido, el cual tenemos que tratarlo. ¿Y por qué lo decimos? Las cifras son alarmantes. Últimamente en Ecuador tenemos solo en Pichincha que 9 de cada 10 mujeres son violentadas y son en manos de su pareja. Y desde el 2017 a lo que viene del año tenemos 300 muertes por femicidio. En este contexto alarmante, nosotros queremos saber qué piensas tú acerca de la violencia de género. Bueno, la violencia de género ha sido desde el principio de mi carrera académica una de las grandes preocupaciones. Siempre me he preocupado por cuestiones de tipo social y sobre todo por las injusticias sobre colectivos vulnerables, ¿no? Y desde el principio, desde mis inicios en la Universidad de Oviedo, me preocupé por este tipo de cuestiones. Repito, sobre todo porque es una injusticia. A partir de ahí empecé un análisis, un estudio, como solemos hacer desde el punto de vista ya no solo del derecho penal, sino desde la criminología, de tratar de buscar cuáles son las causas. ¿Por qué? ¿Por qué hay violencia de género? Porque todos los tipos de criminalidad tienen un porqué, una razón de ser, o varias, ¿no? Y en el caso de la violencia de género, pues evidentemente después de muchos años, yo empecé con este trabajo pues casi al principio de mi carrera, a final de los años 90 del siglo pasado, terminas descubriendo algo que quizá en algunos ambientes no gusta escuchar, pero el principal origen de la violencia de género es la discriminación, el machismo, la existencia de un modelo social configurado en base a un reparto de roles entre el hombre y la mujer discriminatorio, en el que la mujer tiene que desarrollar un tipo de tareas de sumisión secundarias, mientras que el hombre ejerce el poder. Si no existiese el machismo, no existiría la violencia de género y no existiría el feminicidio, por lo menos el feminicidio de pareja, el basado en una relación de pareja. Por lo tanto, repito, la causa central de la violencia de género es indiscutiblemente la que acabo de decir. El problema es que, a diferencia de otro tipo de situaciones criminales, es algo que se ha ido arraigando o que ha ido arraigando en la sociedad a lo largo de muchas generaciones y que no se puede cambiar de un día para otro. Por eso necesitamos mecanismos a corto plazo, a medio y a largo plazo para luchar contra ello. Es importante, tú nos has comentado que el machismo es el eje primordial para que suceda este tipo de conmoción social y a su vez este tipo de delitos. Yo quisiera dilucidar un poco, porque la ciudadanía tiene un poco de conflictos en entender no solo la diferencia de la violencia de género con la violencia social, sino que también en el pic más alto, que es el femicidio, cómo lo podemos distinguir de los homicidios comunes.
Sí, esta es una de las cuestiones que plantean cierta complejidad desde un punto de vista jurídico. Yo he trabajado sobre todo, repito, un tipo de feminicidios, el de pareja, pero en todo caso la mayor parte de los códigos penales que regulan este delito suelen introducir un concepto que es cierto que en ocasiones genera cierta confusión respecto a cuándo se acaba con la vida de una mujer, en qué caso debemos hablar de feminicidio y en qué caso debemos hablar de un homicidio, un asesinato de otra naturaleza. Yo creo en la definición que hizo una conocida autora chilena, Marcela Lagarde, que fue la que definió un concepto que luego está en muchos delitos de feminicidio. Dice, es matar a una mujer por el hecho de serlo, ¿no? Ese concepto creo que es clave. Y cuando a mí me plantean, ¿ha sido un feminicidio o no? Yo digo, este tipo de asesinato, esta muerte, ¿se había producido exactamente igual? ¿Hubiera ocurrido si la víctima fuese un hombre? En el momento que aparecen dudas a esa respuesta, ¿se aprovechó de su condición física o fue una clara visión discriminatoria o porque ocupaba un papel que no creía que no le correspondía? La razón de ser ese comportamiento hubiera sido exactamente igual, incluso la diferencia física basada en el género, cuando aparecen factores que dicen, ¿se hubiese producido de una forma equivalente en el caso de ser un hombre? ¿Hubiesen sido las mismas motivaciones, la misma respuesta, la misma reacción? Es cuando podemos entender, hay algo más. Hay algo distinto, que en el fondo es el valor, el género, el sexo también en ocasiones, lo que determina, favorece o influye en estos comportamientos. En el caso de la pareja o expareja está muy claro, porque hay una relación de dominio, cuyo dominio, pues como digo, termina en ocasiones, sobre todo, quizá hablaremos luego de esto, cuando se discute ese dominio en un feminicidio. En el resto de supuestos que no son de pareja es cuando entra cierta complejidad. Yo creo que el criterio que he apuntado puede ser bastante, o suele ser bastante útil para resolver esta cuestión. Interesante, Javier. También leímos, y bueno, el público sabe, que dice te han contratado para desarrollar planes de prevención del delito. Cuéntame de qué se trata esto, cómo es tu trabajo en base a estos planes. Bueno, como digo, llevo muchos años trabajando en esto y cuando las ideas y la reflexión estaba madura, empecé a publicar determinados trabajos. Fundamentalmente tengo un libro que se titula Análisis de feminicidios en España en el periodo 2000-2015, y luego 3 artículos científicos, doctrinales, y bueno, a partir de múltiples intervenciones en determinados foros, ¿no? Y como digo, ese trabajo, o la idea central, o el valor central que se apoya a mi trabajo, es un previo análisis estadístico. Yo examino. En España tenemos la suerte de contar con un análisis de cada situación en que se acaba con la vida de una mujer, en que se recopilan 10 o 12 cuestiones. Por ejemplo, si era una relación de pareja, estaban separados o en vía de separación, tenían hijos, cuál era la edad de la víctima, del autor, había denuncia previa. Ese tipo de factores yo los analizo y me permiten llegar a una serie de conclusiones yo creo que extremadamente llamativas y que el público en general desconocía, ¿no? Quizá luego las comentaremos. Ahora me voy a centrar en la pregunta. Al partir del análisis de esta situación derivada del análisis estadístico, yo hago una serie de propuestas para tratar de revertir esa situación. Y es lo que lleva a que, repito, he tenido la suerte de que esos trabajos han tenido mucha difusión, incluso a nivel de medios de comunicación, es lo que lleva a que se me integren determinados órganos, observatorios y otros organismos en los que su composición pues normalmente es casi unánime por mujeres, pero que se me integra a mí gracias a este trabajo para proponer mecanismos de lo que yo llamo predicción y prevención. La predicción, como quizá todos saben, es tratar de adivinar cuándo se va a producir. La prevención es tratar de adoptar estrategias para que no ocurra. Entonces, en base a eso, pues ya digo, muchas de mis ideas o de mis trabajos se han ido incorporando a diferentes planes y proyectos de prevención de feminicidio de pareja en España. Perfecto. Y en este análisis que tú haces de todos estos casos que nos cuentas pormenorizados en España, ¿tú nos podrías decir cuál es el factor que más veces se repite en estos femicidios en manos de la pareja? Bien. Sí, en el caso del feminicidio de pareja yo compruebo estadísticamente, repito, además la gran ventaja de la estadística es que generalmente no te la discuten, a diferencia de las opiniones. Por supuesto. Uh-huh. Los datos son mucho más poderosos que las opiniones, ¿no? Entonces yo analizo nada menos que 1000 feminicidios entre el año 2000 y 2015, ¿no? Son aproximadamente los que se producen en España. Y como digo, en ese modelo compruebo que siempre, cuando se mata a una mujer en un contexto de pareja, tenemos, en primer lugar, una relación de dominio, de control.
Hay relaciones de pareja próximas a la igualdad, en la que lo que hay es una relación de conflicto, dos personas que se enfrentan, que no se llevan bien y que seguramente lo que deberían estar separadas, pero no hay una situación de control y dominio de uno sobre el otro, una sumisión. Esa sumisión y ese control a lo largo de mucho tiempo termina produciendo pues, una serie de efectos muy significativos, una dificultad de reaccionar a la víctima, etc. Pero sobre todo un factor que me llama mucho la atención es que porcentualmente se dispara el número de casos en que el asesinato de la mujer se produce cuando ella decide romper la relación. ¿Por qué? Porque en el modelo del dominador social de género no cabe la discusión de esa relación. Y cuando se produce esa discusión, yo veo que en la estadística se repite, ya digo, tengo hasta los decimales, ¿no? De forma muy significativa, la pareja o la mujer estaba en vías de ruptura, en vías de... Esto produce una descompensación en el sujeto que tiene construida su existencia sobre la relación de dominio, que termina en muchas ocasiones, trata primero de reconducir la relación por las malas, mediante la amenaza, mediante la violencia, o por las falsas buenas, que es... lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Que va etcétera. Luego al círculo de violencia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ese es el famoso esquema y con el llamado efecto luna de miel y todos estos procesos, ¿no? Y como digo, ese factor, la relación de dominio unida a la discusión por parte de la mujer, porque denuncia, porque se va, porque inicia un proceso de ruptura, es, como digo, lo que en mayor número de ocasiones y de forma además muy significativa produce esa actuación violenta extrema por parte del agresor. Hablando de violencia extrema y sobre todo de estas relaciones de poder, yo creo que hay algo que en Ecuador no nos queda muy claro, y es que siempre queremos o pretendemos que el femicidio, es decir, va a ser ese extremo de violencia, pero por lo general nos pintan que tiene que ser una violencia física, que tal vez tenga que haber una boleta que haya puesto la mujer o una denuncia en donde se hayan presentado golpes o se hayan presentado agresiones, sobre todo físicas. Pero tenemos que comprender que la violencia no es una, sino se tiene que hablar de violencias de género. Y en este contexto, ¿puede ser que la mujer haya sufrido otro tipo de violencias y puede llegar al femicidio? Claro, sin duda. Yo creo que el concepto que yo utilicé antes de violencia de control, de dominio, engloba violencia física, violencia psíquica directa, violencia psíquica indirecta sobre los hijos comunes o sobre terceros, violencia económica, control. El control es una forma de violencia, el control injustificado, ¿no? Es decir, quiero saber dónde estás, con quién estás, qué hay en tu celular, etcétera, ¿no? Por lo tanto, por supuesto, es más, una cosa que quizá también llame la atención es que en España, en esas 1000 mujeres asesinadas aproximadamente en 15 años, en un porcentaje significativo de los casos no había constancia de comportamientos violentos físicos previos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una violencia de control, una violencia latente. Si la sumisión se mantiene, muchas veces no es necesario proyectar manifestaciones de violencia física graves. La violencia física en ocasiones se utiliza para reconducir a la mujer que discute la relación de dominio. Pero en todo ese proceso, que además provoca secuelas gravísimas a la víctima, secuelas que son las propias de las víctimas de guerra, por ejemplo, una gran parte de las mujeres que sufren violencia, repito, que puede ser exclusivamente psíquica prolongada, termina, la última fase del proceso es culpabilizándose a sí misma, ¿no? Eso, ¿quiénes lo hacen? Lo hacen las personas secuestradas de larga duración, el famoso síndrome de Estocolmo, y los presos en guerra, en que el cerebro, por la situación injusta y prolongada, para poder asumir esa situación, termina justificándola, ¿vale? Por lo tanto, repito, la violencia psíquica es tan importante, y la violencia económica, la violencia de control, como las demás. Y repito, la mejor prueba es que aquellos que han acabado matando a su pareja, muchos de ellos no consta, y además incluso por entorno parece que no había habido manifestaciones físicas significativas. Muchísimas gracias, Javier. Estimados televidentes, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene!
Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con más de debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Esta noche estamos con un tema trascendental, la violencia de género, y nos acompaña Javier Terruelo. Muchísimas gracias. Continuemos, Javier, con la entrevista. Y nosotros queríamos dilucidar algunos temas más. Y la siguiente pregunta que me llama la atención y creo que al público le va a gustar es: ¿qué métodos se utilizan en España para detectar el riesgo de femicidio? Bueno, en España, hablando en feminicidios de pareja, tenemos lo siguiente. Cuando se produce una denuncia por una situación violenta previa, y esto hay que advertirlo, que antes decíamos que muchas veces no hay denuncia. Y esa es una de mis grandes luchas. Lo que yo defiendo en todo el proceso que he elaborado es que exista una protección sin denuncia. Cuando se pueda conocer, y en España tenemos muchos medios de conocer, que hay una situación injusta de violencia. Pero cuando se produce la denuncia, lo que se hace es una serie de preguntas, son ahora mismo 39 preguntas, a la víctima, a la denunciante, cuyas respuestas, a través de un programa informático, esto se hace en un ámbito policial. Por ejemplo, en España hoy las mujeres que denuncian exclusivamente pueden ser atendidas por otras mujeres policía, nunca por hombres, ¿no? Y se les hace un programa, un software, que creo que se podría implantar en cualquier lugar, ¿no?, de 39 preguntas que determinan un riesgo no existente, bajo, medio, alto o extremo. Y en función de cuál sea ese riesgo, se adoptan unas medidas preventivas. Por ejemplo, si el riesgo es extremo, se adopta un sistema de protección física personal, directa, porque eso significa que en cualquier momento podría ser asesinada, ¿vale? Y a partir de ahí, pues adoptan otras medidas menos exhaustivas, órdenes de alejamiento del agresor, etcétera. Sobre esta cuestión, dos ideas. Yo estoy discutiendo algunas de las preguntas que existen en ese test y bueno, me han dicho que probablemente se van a modificar porque creo que no es suficientemente preciso. Y después, lo que comentaba, tenemos que establecer también un sistema de prevención para aquellos casos en que no hay denuncia. No podemos seguir con el modelo sin denuncia, no hay nada, porque el 83% de las mujeres que fueron asesinadas nunca habían denunciado. Claro, no rompieron el silencio. Javier, y en este contexto, ¿tú crees que este método pueda ser utilizado en otros países? Específicamente, ¿podríamos utilizarlo nosotros o tendría que haber cambios, no sé, por la sociedad? Yo creo que el método es universal, porque se basa en el machismo, decíamos al principio, se basa en la violencia, por lo tanto creo que es susceptible de trasladar a cualquier lugar. Bueno, luego hay que ver qué infraestructura, qué medios, si todos los lugares donde se puede presentar una denuncia pueden tener instalada esa aplicación informática, cosas de este tipo, pero en principio y a grandes rasgos el mecanismo de prevención, dado que las causas son equivalentes en todos los lugares, por lo menos en este ámbito, en el ámbito de feminicidios o violencia de pareja, creo que sí se podrían utilizar. Y es más, creo que se deberían utilizar donde no existan. Y también se deberían mejorar las que existen, ¿no? Que yo estoy un poco en esa idea de tratar de inconformista, ¿no? De que sigamos mejorando, de que el margen de error sea menor. Pero bueno, a tu pregunta, la respuesta es que en principio sí, a la previo análisis de los medios personales, materiales, o sea, humanos y materiales que tiene cada país, que evidentemente no todos tienen los mismos, pero creo que se podría adaptar, incluso si faltase, por ejemplo, ese sistema informático para hacer, probablemente se podría hacer manualmente de una manera no tan buena, pero se podría hacer, ¿no? Ah, perfecto. Entonces podríamos en algún punto también llegar a esa planificación de prevención. Y a todo esto, Javier, también tratando un poco el derecho penal que está inmiscuido, obviamente, sí, porque hablamos de femicidio, ¿tú crees que es útil el endurecimiento de las penas para prevenir este tipo de delitos? Para prevenir la violencia de género es necesario el derecho penal, la amenaza penal. ¿Pero qué ocurre? Que en mi trabajo descubro que hay dos perfiles de maltratadores. El perfil más común, el maltratador, el violento, que es una persona que trata de defenderse, que trata de justificarse, lucha por obtener, cuando hay una denuncia, una condena absolutoria, trata de obtener los mayores beneficios en el caso de que la denuncia genere una ruptura. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo examino al feminicida, no ocurre nada de esto. El feminicida, el perfil de sujeto que tengo más o menos analizado, bueno,
lo conozco por el resultado, porque mató, pero además trato de averiguar cómo se comporta, descubro que es una persona a la que la amenaza penal le resulta completamente irrelevante. Es lo que llamo yo inasequibilidad normativa. ¿Cómo se demuestra? Es muy sencillo. En España, casi un 34-35% de los feminicidas, a continuación, y es una decisión tomada previamente, se suicidaron o lo intentaron. ¿Qué le importa a alguien que se va a suicidar con lo que le amenacemos? O de hecho confiesa el crimen también, además de que puede ser de que se entrega a las autoridades. Eso es lo que ocurre prácticamente con el otro 60 y pico %, que es que tras cometer el delito se entregan, llaman a la policía o reconocen, no huyen. Es un sujeto que en casos probablemente menos del 3%, huyen. Con lo cual, si es un sujeto, ¿qué significa todo esto? Que es un sujeto en el cual la resolución violenta de su conflicto basado en la discriminación, el machismo, está muy por encima de aquello con lo que le podamos amenazar. ¿Qué quiere decir? Que un modelo que se base, repito, sobre todo para estos perfiles, en amenazarle a un sujeto que en la resolución extrema de este conflicto no se siente en absoluto motivado o intimidado, no va a funcionar. Da igual que le amenacemos con 10, con 20, con 30, 40 años, se va a suicidar, lo va a intentar o se va a entregar y a partir de ahí seguirá negando el delito, seguirá justificando el delito. Justificando porque cree que está en toda la razón, ¿no? En Además España es la tipología, junto con los delincuentes sexuales de tipo, un perfil muy psicópata, son los más difíciles de resocializar, porque no se consigue avanzar generalmente a una segunda fase en que reconozcan el mal causado, que no debería haber sido así. Por supuesto, qué interesante los que nos comentas, es bastante interesante esto porque a veces creemos que con el punitivismo penal, a veces creemos que con el endurecimiento de penas esto puede llegar a cambiar, pero lamentablemente lo sabemos y estamos hablando con un experto en el tema en el cual estas personas no se resocializan y a la final una pena le es efímera. Bajo esta situación, ¿qué crees tú? ¿Cómo se podría tratar esta situación para reducir el número de mujeres asesinadas? Bien, resumiendo mucho, lo que yo propongo es desactivar cada uno de los fallos del sistema o cada uno de los datos que el sistema no ha tenido en cuenta. Por ejemplo, yo planteo, antes lo dije, un sistema de protección sin denuncia. Yo compruebo que muchas de las mujeres que no quieren denunciar, desgraciadamente creo que no tenemos tiempo para explicar todas las causas por las que las mujeres no denuncian, pero muchas mujeres no quieren denunciar, sí quieren salir de la violencia. Eso la gente confunde. Como no denunció, no. Sí quieren salir de la violencia, pero no quieren denunciar, por muchas razones, por miedo, por incertidumbre, por esa situación de autoculpabilización. Entonces, yo he propuesto un sistema de protección sin denuncia. Hay muchos factores, muchas entidades, muchos grupos sociales, familiares, etcétera, que permiten averiguar que hay una situación de violencia. Esa sería, digamos, la primera medida. La segunda, que en parte la comenté, es mejorar cuando hay denuncia los sistemas de valoración del riesgo, de determinación del riesgo, ¿vale? En el ámbito, decimos que el principal factor es la ruptura en relaciones de dominio, la decisión, y descubro que esas mujeres que están rompiendo la relación, sin embargo, ¿dónde son asesinadas? En su domicilio. ¿Qué significa? Que la mujer no tiene apoyo, no tiene estrategias, nadie le ha explicado que esa decisión de ruptura en un perfil determinado de maltratador dispara su riesgo vital. Entonces, es establecer estrategias para que las mujeres que quieren romper la violencia, que ojalá fuesen todas, se les acompañe, se les instruya, no digan me voy a divorciar así simplemente a su agresor, sino que inicien un proceso en el que, repito, desde un punto de vista informativo, de conocimiento y de apoyo de instituciones sociales, permita salir de ese entorno violento, pero de una manera que trate de garantizar su protección a través de mecanismos de autoseguridad y autoprotección. Bien, hay otros menores, como seguir analizando cada feminicidio, porque puede haber variaciones en los perfiles, pero fundamentalmente son estas estrategias. Es decir, vamos a saber que para determinados casos el derecho penal no basta, que hay que valorar bien. Como el derecho penal no basta, cuando valoremos bien hay que proteger físicamente a esta persona, porque da igual con lo que le amenacemos. La orden de alejamiento la va a incumplir, porque si quiere matar eso no le frena, ¿vale? Y el resto de cuestiones que estoy planteando. En definitiva, conocer bien el fenómeno y atacar sus debilidades, las debilidades del tipo de agresión, del agresor, su comportamiento y, como digo, a través de este tipo de mecanismos conseguir una mejora. No nos engañemos, no se va a conseguir, no hay fórmulas mágicas, ¿no? Que diga mañana se terminan los feminicidios, pero sí está demostrado que actualizando
de forma inteligente las estrategias, podemos conseguir evitar muchos casos. Con que evitásemos uno, estaríamos hablando de una vida humana, ¿no? Perfecto, hemos hablado de los métodos para prevenir este tipo de delitos que son tan graves en nuestra sociedad, además de eso de la legalización y del derecho penal. Pero a todo esto estamos inmersas las mujeres, un problema en los que nos aqueja todos los días. ¿Tú qué les dirías precisamente a modo de conclusión para ya culminar? ¿Qué les dirías a esa mujer que ahora está siendo maltratada, que quizás no se da cuenta o que tiene miedo de retirarse de esta relación tóxica? Esta, Beatriz, sin duda es la pregunta más difícil que me has hecho. Primero porque a mí me cuesta dar consejos a víctimas, ¿no? Primero, dar consejos a mujeres cuando desgraciadamente estamos hablando de un fenómeno en el que los maltratadores son los hombres, ¿no? Y te reconozco que es difícil, ¿no? Yo lo que, primero el mensaje es que de la violencia se sale, que no tienen por qué soportar este tipo de situaciones injustas, que si las están soportando es simplemente porque existe una injusticia, porque la sociedad, no solo los hombres, hemos sido educados durante muchas generaciones en un modelo discriminatorio machista. Y ese modelo machista arraiga en determinados o en la mayoría de los hombres, o en muchos hombres, y permite ejercer esa forma de... Y eso es injusto, es injusto. Yo les pediría que no hay ninguna razón, sobre todo a las que puedan estar en este proceso de justificar por el entorno, porque muchas veces el entorno es el que presiona. Incluso... yo he comprobado pues las madres de determinadas víctimas que se decían que aguantasen o que un ratito más, los hijos, la relación, no vale el divorcio, no está bien visto. Al menos en nuestra sociedad, Javier, ocurre con frecuencia. Justificar mucho el machismo porque la mujer está en una posición subordinada. Así es. Pues sabiendo que es injusto, que pongan fin a esta situación, que traten de hacerlo de una manera no precipitada, que pidan ayuda a los organismos de asistencia, información jurídica, social, las ayudas, y que una vez que estén bien informadas, yo creo que esto es importante, den el paso para tratar de garantizar también su seguridad, porque lo que no podemos decir es, y pensando en la violencia en general, creo que el paso hay que darlo ya. En el caso de estos perfiles que está hablando de feminicidios, hay que tomar alguna prevención más para que no estemos desencadenando justo el factor que decíamos antes, que es el que determina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto de decir, bueno, tienes, como en alguna ocasión se ha hecho en España, la que no denuncia no hay nada, por lo tanto tienes que denunciar. Y yo compruebo que en España las que denuncian, a un 15% de las que denunciaron, después las mataron. ¿Cómo puede ser que el sistema te pida que denuncias y luego no garantice tu vida? Pues creo que esa es una cuestión esencial. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Fue un gusto compartir con ustedes un programa más de debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Muchísimas gracias y buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.